La estafa inmobiliaria es un delito que implica engaño en transacciones relacionadas con bienes raíces o propiedades. Puede ser perpetrada por individuos, grupos organizados o incluso agentes inmobiliarios sin escrúpulos. Hoy queremos abordar este tema para usted que nos ve y nos escucha. Tenga el cuidado del lugar al comprar algún inmueble y no termine siendo estafado. Damos la bienvenida a Neris Meléndez, presidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas, COPROVI. Bienvenida, Amneris, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, un gran saludo a quienes nos sintonizan, encantada aquí de compartir el espacio con ustedes. Hablemos un poquito de esto que describía Ángelo, de cómo comienzan a timar a muchas personas en el mercado inmobiliario. Tal cual como comentas, la realidad es que las estafas inmobiliarias es un tema que a nosotros pues nos preocupa, pero a su vez nos compete, ¿verdad? Porque tenemos muchos dominicanos que se sienten en este momento pues confusos con cuál es el significado de esto con respecto a nuestro sector. La realidad es que entendemos que es un mito que debemos de alguna manera desmotivar el hecho de que las estafas inmobiliarias representen lo que está sucediendo en nuestro sector, que es un sector, el sector promotor de viviendas, el sector construcción, que lleva históricamente no solo la cabeza a nivel de crecimiento económico y a nivel de seguridad incluso jurídica, sino también que lleva el mandato constitucional y social de poder proveer pues una vivienda digna a los dominicanos. Tuvimos un caso hace unos meses atrás de una red que se dedicaba a estafar. Los estafados por lo general eran dominicanos residentes en el exterior y entonces llevaron la denuncia, se generó toda una polémica. Finalmente las autoridades actuaron. ¿Por qué es tan fácil engañar a una gente con algo que es tan complejo como la compra de un inmueble? Estamos hablando de que se requiere de una inversión, de que hay que delimitar, ¿verdad? Tener bien claro el espacio, los permisos, la vinculación con el banco. ¿Por qué se generan tan fácil estas estafas cuando se trata de algo que, reitero, parece ser tan complejo como lo es el adquirir una vivienda o podría llegar a serlo? Así es, no solo es complejo, es muy importante. La realidad es que, bueno, nosotros vemos las estafas como un círculo en el cual tiene que haber un estafado y un estafador. Los estafadores no son promotores y constructores de renombre, básicamente son oportunistas, personas que ven oportunidades y pescan en este sector. Pero los estafados normalmente son aquellas personas que no tienen la orientación necesaria de qué tienen que prever antes de hacer una transacción en un sector que aseguramos que es seguro, valga la redundancia, pero a su vez que tiene que tener un sinnúmero de conocimiento para usted entonces involucrarse. Me gustaría incluso comentar algunas de esas pues buenas prácticas que nuestros espectadores o que nos están escuchando pues pueden tomar en cuenta a la hora de hacer una inversión. Por ejemplo, primero que deben seleccionar una empresa que tenga reputación en el mercado, que tenga alguna trayectoria, porque es la única forma en la que pueden validar que esa empresa va a poder asegurar el éxito del proyecto, es decir, la entrega final. También, por ejemplo, pueden ver el tema de la legalidad. Ahora, Aneri, perdona que te interrumpa ahí. Lo de escoger la empresa, el primer punto, a veces es un poquito complicado porque el estafador, para ponerlo en el extremo, a veces no llega a ser estafador, pero no es una gran empresa. Pero bueno, el estafador se las ingenia para hacerle un mercadeo a esa empresa que es lo más grande del mundo y a veces busca hasta influenciadores y gente en los medios, y entonces usted dice, bueno, pero como yo no le voy a creer a Ángelo que me está diciendo que está vendiendo un apartamento. No, la empresa que tiene atrás se llama Periquito Pérez SRL, y el que va a comprar tampoco se detiene mucho o quizás no sepa dónde buscar información o antecedentes, no de Ángelo, que está dando la cara en un post o en una red social, sino de la empresa y de los propietarios. Y a veces también pasa, Aneri, le digo para que me diga qué hacer en esos casos, que cuando uno pregunta, oye, ¿quién es el dueño de eso? No, a Neris Meléndez. Y entonces se ponen bravos y dicen, ¿y usted por qué está preguntando? Usted no confía en nosotros. Mire, nosotros tenemos unos sellos de no sé qué y vamos a no sé qué feria y pasamos por Fitur y por no sé cuántas cosas. ¿Cómo trabajar eso?
porque uno dice, no, buscar una empresa seria y decente pero eso no está escrito en la frente. ¿Cómo hacerlo? Perfecto. Tal cual iba a comentar que tienen que ver cuáles son los aspectos legales de la empresa, pero también del proyecto. Si empiezo con lo más fácil, que es la empresa, pues obviamente tiene que haber una validación, por ejemplo, que te pida el tema de cuál es su registro mercantil y ver quiénes son los que están nombrados ahí, que sean representantes legales, que los que van a firmar el contrato tengan esa validación legal para poder hacerlo. Que las cuentas, que haya una oficina física, que se vea que sea una empresa establecida, que las cuentas a las cuales usted va a depositar sean las cuentas de la misma empresa que le vendió. También que dentro del contrato se encuentren los representantes legales de ambas partes y otros tipos de validadores que uno tiene de que la empresa es la adecuada para el proyecto, como por ejemplo pedirle la fotocopia del título de propiedad de donde se va a ejecutar el proyecto y que también esté de alguna manera ligado a la empresa. Pero también tenemos que ver lo que es la legalidad del proyecto en sí. Ahí hablamos de permisología. Los proyectos obviamente tienen que estar aprobados por el ayuntamiento de la demarcación en cuestión, pero también por el MIBET, si es de vivienda. Entre otras, ahí está medio ambiente, MITUR, entre otros. La realidad es que las personas tienen que hacer un esfuerzo por validar los datos de a dónde van a depositar su dinero, porque sabemos que es una inversión importante y significa gran parte de la vida de un dominicano al haber hecho un ahorro y que entonces luego venga un estafador que es un oportunista, que no es un promotor tal vez ni reputado ni destacado, a venir a sustraerle sus recursos. O sea, no es un pecado ni estoy forzando nada que yo haga todas esas preguntas y todas esas averiguaciones antes de dar el paso. Para nada. De hecho, las empresas que son de acuerdo, que están en el mercado, que son reputadas, les interesa que este tipo de información se las pidan, porque es la forma en que usted valida. Un estafador no se la va a poder dar. Claro. Pero también hay otros validadores, por ejemplo, del proyecto. El hecho de que el proyecto tenga características que planteen un éxito en un futuro, a nivel de que los precios estén de acuerdo al mercado, o que las características de las amenidades o las características del producto en sí, de los apartamentos y demás, sean conformaciones que sean creíbles, que usted entienda que usted puede confiar porque realmente se lo van a entregar. También el respaldo financiero y moral de la transacción es importante. Hablamos de que, por ejemplo, en el caso de las empresas, de los proyectos, puede haber una validación desde el punto de vista financiero, que haya una empresa destacada y reputada financiera que dé respaldo a la parte económica del proyecto, o por ejemplo que sea bajo un fideicomiso. Esos son validadores importantes también que podemos buscar a la hora de nosotros hacer una inversión. Y por supuesto, hacerse de la mano con un agente inmobiliario, con un abogado que sea de su confianza, que le dé solvencia moral al proyecto, también son validadores importantes. Eso último, te iba incluso hasta a preguntar por eso. Usted va a hacer una inversión de millones de pesos o en dólares, miles de dólares, dependiendo. Y entonces a veces queremos ahorrarnos algunas cosas que tal vez haciéndolo lo que hacemos es que perdemos la gran inversión. Una de las cosas que se recomienda es precisamente esa, o sea, acercarse a un profesional en la materia, que conozca bien el mercado, que sepa hacer las recomendaciones del lugar, porque a veces tratamos de evitar eso. Y nos gusta lo barato, lo fácil, se nos vende tal vez lo que decía Cavada, esto es fantástico, o sea, un proyecto bien ubicado, son económicos los apartamentos, en el caso de que sea un apartamento, me voy por ahí. Sería mejor frenar un poquito y pensarlo bien antes de dar ese paso. Sí, nosotros entendemos que muchas veces es por desconocimiento. Por ejemplo, el agente inmobiliario finalmente lo paga normalmente el promotor del proyecto, ni siquiera le cuesta. Sin embargo, si usted tiene un validador de que es un agente que también tiene reputación en el mercado y que le puede dar un consejo sobre el proyecto, pues nosotros entendemos que eso agrega valor. En el caso del abogado puede ser también hasta por desconocimiento, también puede ser por querer ahorrar, no descartamos esa
esa posibilidad. Pero tal y como comentas, hacer una inversión importante implica una serie de pasos y las personas, si quieren tener seguridad en su inversión, es importante que lo den. Y eso de poder asesorarse con un buen abogado, de que el contrato pues tenga todas las partes que deba tener. Los grandes promotores y las empresas que son establecidas, que tienen un tiempo en el mercado y que pretenden seguir en el mercado, normalmente tienen también buenos abogados que les pueden referenciar, y los contratos también son muy correctos. Y las instituciones financieras también, que juegan un papel importante cuando sea la transacción es con préstamos. Lo importante aquí es que las personas estén orientadas, que sepan que hacer una transacción inmobiliaria conlleva también una investigación y que no pueden darle su dinero a cualquiera, porque tienen un gran riesgo entonces de no cumplir con lo que está en la ley y, bueno, obviamente darle pie a un oportunista que no representa lo que está sucediendo en nuestro país, que tiene un gran desarrollo a nivel inmobiliario y que entonces puede estafarle. Qué bien. ¿Cómo anda el mercado inmobiliario en la República Dominicana actualmente? ¿Cómo está el flujo de compra, de venta de viviendas, apartamentos, las construcciones también, partiendo de los datos que ustedes manejan como asociación? Claro. Bueno, pues saben que venimos de un año bien complicado, que fue el 2023, donde habían altas tasas y, bueno, alta inflación, pero que ya en el segundo tramo y empezando el primer tramo de este año, hemos visto cómo tanto las tasas de interés se han ido estabilizando y han disminuido un poco también, y igualmente la inflación. Ambos aspectos los menciono porque son los aspectos que pueden de alguna manera lograr una estabilidad y una previsión y una planificación para poder abrir nuevos proyectos, que es lo que esperan los promotores. Los promotores, cuando tenemos tasas y precios y costos que podemos prever, pues obviamente nuestra función es abrir proyectos. Y eso es lo que ha estado sucediendo. Vimos un final de año bastante complicado en ese sentido. Muchas personas dijeron, bueno, veamos cómo están las condiciones a principios de año para ver. Lo que hemos estado escuchando es que dependiendo del segmento, pues los constructores estamos confiados de que vamos a tener un resto del año al menos estable. Sabemos que tenemos una coyuntura política en este momento, pero independientemente de esa coyuntura, de esa situación, entendemos que va a haber cierta estabilidad y por ende prevemos que las ventas van a seguir, dependiendo del sector, ¿verdad? Van a seguir realizándose. Sabemos que este tema de las estafas impacta a las ventas también y es la razón por la cual queremos llevar conciencia y orientación a todos los ciudadanos, porque las ventas finalmente se dinamizan cuando la sociedad pues quiere adquirir su vivienda, y estos tipos de factores en los cuales se siente como una inestabilidad o como algún tipo de inseguridad no aportan a una decisión de compra. Y esa es la tranquilidad que queremos llevar a todos nuestros radioescuchas. La realidad es que no existe un temor. Existen importantes situaciones, y hemos visto, por ejemplo, a principios de año con este tema de la operación Nido y demás, importantes situaciones con respecto a algunas estafas, pero que son puntuales y que no representan. Por ejemplo, le voy a dar algún dato interesante. El registro de oferta de edificaciones, que es el ROE, que mide cuál es la oferta que se está promoviendo en el mercado a nivel de viviendas, ha planteado que desde el 2021 hasta el 2023 ha habido un aumento importantísimo en la oferta de vivienda. Estamos hablando que en el 2021 eran casi 13,000, 2022 26,000 y 2023 fueron 32,000 y ha seguido subiendo. Entonces eso quiere dejar dicho que con esa cantidad de oferta, repito, 32,000 viviendas en oferta entre vendidas, en venta y demás, en proceso en ese año, que haya una estafa donde se involucren proyectos que sabemos que 100 viviendas es muchísimo y lo entendemos, pero donde se plantean esta cantidad de oferta inmobiliaria no es representativo de lo que está sucediendo en nuestro mercado. Así que no hay nada que temer. Aquí lo que hay que es tener conciencia para uno, cuando vaya a dar el paso de esa inversión, estar orientado y seguir esas sugerencias que le podemos hacer. Pueden entrar a nuestra página de Acoprovi en Instagram o a través de la página y ver esas sugerencias un poquito tal vez más detalladas, y creo que les serían de mucho provecho antes de realizar cualquier inversión.